¿Qué pasa, chicos? Espero que estén muy bien. Hoy día importante, día de esos que nos gustan a ti y a mí. Nueva actualización al Call of Duty Mobile. Me he cortado el pelo, me he quitado la barba. Vamos, tenemos que estar presentables el día de hoy para recibir esta nueva temporada. La anterior me gustó bastante, no considero que ha sido la mejor de la historia, pero me gustó mucho. Vamos a ver si esta mantiene el nivel o es bastante decepcionante. Vale, ya estamos aquí en el menú principal del juego y me gusta bastante, la ambientación navideña aquí, bastante chula. A ver qué nos entregan en esta ocasión y comenzamos con la primera skin que se llama Lerns. Pues a ver, obviamente lo que me esperaba es que en esta temporada estuviera enfocada a lo que es Navidad. Estamos en estas épocas festivas que a mí tanto me encantan. Y bueno, pues sí, pues es una especie de Santa, ¿no? Que para un shooter... a ver, no me convence del todo, ¿no? Santa táctico y encima fachero, oiga. Pero saben que a mí lo que más me interesa son las armas, por lo cual justo al lado tenemos una M4 Ice Leopard. Bueno, pues es una skin bastante curiosa, ¿eh? A ver, el diseño me gusta, solo que pues no pega un carajo con la Navidad, ¿no? Pero omitiendo eso, hombre, a mí el diseño me parece bastante genial. Es un diseño que si bien tiene tal cual color extravagante como el naranja, el diseño es rústico, el diseño puede creerse que es militar, ¿sabes? Por lo cual está bastante bonita. A ver, no es la mejor skin de M4 que tengo. De hecho, no hace mucho les trajimos la review de la M4. Se las dejo en la descripción si aún no lo han visto. Y la clase equilibrada de ese video para mí es una de las mejores skins que han metido nunca de ese arma. De verdad, chequearla porque está bastante buena. Llegando al nivel 10 nos encontramos con una RPD Elemental Aggression. Una skin muy chula, ¿eh? Tiene las típicas tiritas o barras estas rojas que suelen tener las neveras o congeladores. Por lo cual, bueno, se entiende el por qué hay tantos cristales de hielo. Me encanta cómo se ven las balas, me parecen simplemente espectaculares. La verdad es que me gusta bastante esta skin. Nuevamente, no es que sea 100% navideña, pero bueno, por lo general la Navidad se asemeja a frío, a nieve, así que bueno, esto pues no está nada mal. Justamente al lado tenemos en nivel 11 una skin de personaje Roland. Adiós, ¿estamos en Navidad o en Halloween, loco? Me gusta el diseño, la verdad es que intimida bastante bien. Me encanta la máscara, es como Ghost, pero más barato, con las pequeñas tiritas en la parte del traje que lo asemeja, ¿sabes? Como a camuflaje de bosque o algo por el estilo. La verdad es que es una skin bastante buena. Personalmente me gusta más que la de Santa, porque la de Santa es demasiado chillona, pese a que es Santa en sí. Pero esta no está nada mal. Justamente en el nivel 14 nos encontramos con Desorientación. Libera una onda sonora especial que oculta por completo los sonidos del usuario a los enemigos y hace que oigan ruidos falsos. Esto es una habilidad de operador, ¿no? Oye, pues... está muy interesante, ¿eh? Pues para desorientar puede tocar mucho la moral, ¿eh? Pensé por un momento que era como la esta que silenciaba todo el área, como la que había en el Advanced Warfare. No sé si se acuerdan de esa escena. Pero como dice que genera ruidos falsos para como que distraerlos o confundirlos, va a ser como que una función entre eso quizás, junto con la granada esta que es granada señuelo. Por supuesto que la vamos a probar en Ranked, así que estar atentos al canal. Subiendo al nivel 20 nos encontramos con una BY-15, arma bastante olvidada. No pinta un carajo a esto Navidad, ¿no? Pero está muy interesante el diseño. Me gusta, está muy bonito. A ver, nuevamente, si tratamos de manejar un poco la imaginación, pues mira, los pinchos de acá, estos suelen usarse sobre todo para zonas nevadas, para zonas de hielo. ¿Se acuerdan de la mítica misión del Modern Warfare 2 original? Pues bueno, algo de ese estilo. Y los colores, pues me hace recordar quizás a una escopeta también de juguete, ¿no? Entonces, a lo mejor es como un juguete de Navidad. No sé, tío, ya las historias que me estoy montando para tratar de encontrarle coherencia a esto no tiene sentido, ¿eh? Pero omitiendo todo eso, me gusta mucho la skin BY-15. Por supuesto que lo más probable es que esta temporada la traigamos, así que estar atentos. Que ya saben que con el nuevo formato solamente traemos una review y ya está. No volveremos a traer más reviews de armas en ese aspecto. Así que la BY-15 ya está a la espera de su turno. Pero justamente al lado tenemos la nueva arma, gracias Call of Duty. Nueva arma, la nueva Groza. Esta arma me suena mucho a Black Ops 1, a lo mejor. Total, lo más probable, a mi opinión, es que sea un fusil de asalto. Habrá que probarlo. De verdad que le tengo muchas ganas de testearla, sacarle el máximo potencial, verle el rendimiento, por lo cual estar atentos al canal, que le vamos a traer bastantes clases a este arma para cada tipo de jugador. Así que ahora más que nunca suscríbete y activa la campanita porque vamos, se viene. En el nivel 29 tenemos al bueno de Alex con este y este traje, tío, que como dijo el bueno de Merluzo, o sea, Activision quería sacar dinero, lo resucitaron de entre los muertos a este güey y ahora a hincharnos skin del bueno de Alex. Pero bueno, es navideña, a ver, tampoco me voy a poner demasiado
haberse sido porque la Navidad son estos colores, ¿no? Así que si nos enfocamos solamente en Navidad, está muy buena el skin. Si nos enfocamos que es un juego militar, bueno. En el nivel 39 nos encontramos con una PP-19 Bison, arma bastante olvidada ya, pero que no por ser olvidada no quiere decir que sea mala. Y la skin, pues está bastante genial. Nuevamente, algo parecido con la M4, ¿no? No quiere decir que sea la mejor skin de Bison que tenga, pero pues está bonita. Me gusta la textura, se ve bastante alcolchadito. No entiendo por qué el alcolchado en un cargador cuando el cargador es bastante reemplazable. Y llegando al nivel 50 nos encontramos que, por supuesto, la nueva arma con la skin Final Gift. Y a ver, está muy bonita. Hablamos de Navidad, pues esta skin es completamente navideña. Me flipa es que la parte de arriba es un cascanueces. O sea, si ponemos en vertical un poco el móvil, pues es un cascanueces con el tamborcito. Lo que sí es que creo que ese tambor nos va a molestar mucho la mira. Habrá que ver in-game, pero bueno, está bonita la skin. Y justamente al lado tenemos al bueno del personaje de Jabón, que en la campaña del Modern Warfare 3 se convirtió en jabón en polvo, guiño guiño. Esta es la mejor skin de personaje, tío. Skin normalita, skin sencillita. El bueno del personaje de Soap, que quien no quiere a Soap, pero que me llama la atención, ¿no? Porque venimos de una skin de nivel 50 de arma súper navideña, y esto pues de Navidad poco. Bastante inconsistente el pase de batalla en cuanto a mantener la temática, ¿no? Pero no es un pase de batalla. Yo le voy a dar su 7 de 10 por ahí. Así que por supuesto hacemos la compración. Ya yo iré subiendo niveles poco a poco para desbloquear el arma, y que como de costumbre también se actualizaron los rangos. Pues mira, de rangos nos otorgan una Striker 45 que está muy bonita la skin, con un estilo también así rollo de iceberg o cristales de hielo que están bastante bonitos. A ver, está bonita la skin. No es la mejor skin que han entregado para recompensas de rango de Ranked, pero no está fea, está bastante bonita. Y en cuanto a personaje, bueno, pues a ver, el personaje a mí me suda un poco tres pingos, la verdad. La skin de este personaje combina mucho con la skin del arma, ¿no? Así que bueno, punto por eso. Pero que por lo general tampoco es que me mate demasiado. Es una skin ok. Mira, otra cosita, chequeando acá lo que son los eventos, también me encontré una nueva arma, cuchillo balístico. ¡Oh, este es el que se dispara! ¡Qué guapo! Gente, se viene por supuestísimo gameplay, y si se puede sacar el oro, les voy a sacar el oro, vamos. A ver, y por último, en la parte de inicio diario, la skin para todo el mundo. Bueno, ya que pues esta es un poco más de nieve, típica skin de personaje de una campaña de un Call of Duty en una misión nevada. Bastante sin pena ni gloria, pero cumple con su objetivo. Y bueno, este sería el pase de batalla que nos han entregado en esta ocasión. Un pase de batalla que no superó, a mi opinión, a los dos anteriores, pero que tampoco pienso que sea uno de los peores de este año. Es un pase de batalla, bueno, inconsistente, porque algunas skins son navideñas y otras no, pero algunas están bien y otras normales. Me encantaría ahora saber sus opiniones en los comentarios. ¿Les ha gustado el pase de batalla? ¿Tienen una opinión completamente distinta a la mía? ¿Les ha encantado y creen que es uno de los mejores? Como saben, los estaré leyendo, les estaré dando corazones a los comentarios que me suelen dejar. Esto será todo por mi parte. Yo les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho y nos vemos en la próxima.